el didelfo con el bicorne. Y va a hablar de cuerpos, ¿sí? Dice bicorpóreo. A la práctica nuestra, mejor, que los meta todos de una, ¿sí? Entonces dice, bueno, tiene dos cuerpos. Si eso bicorpóreo llega hasta el fondo de todo, bueno, será lo que era el antiguo didelfo, ¿sí? Y si queda a la mitad de camino, serán los bicornes, ¿sí? Y después acá son los unicornes, ¿sí? Los que tienen el hemiútero y el otro una cavidad muy reducida, y las aplasias. Y hace un grupo extra que dice los que no entran en ninguno de todos estos, inclasificables, los ponemos acá. Una vez que vimos todo este enredo, este parece más amigable, el de la europea, ¿sí? Esto me parece que es lo que estamos como visualmente más acostumbrados a ver. Sí, tenemos todas las agenesias, o sea, lo que falta algo, ¿sí? Algo no está. El septado, acuérdense, no tenemos la indentación, pero tenemos como dos cavidades, ¿sí? Esta septación puede ser más o menos completa, ¿sí? Y ese tabique puede ser más o menos grueso, ¿sí? A veces está bueno, si vemos un septado, tratar de decir qué tan gruesa es esa indentación. Porque si es un tabique súper finito, se puede romper y lo pueden liberar, ¿sí? Pero si es un tabique que tiene miometrio metido adentro, primero que ya no va a ser un septado, o si es demasiado grueso, o si está calcificado o algo, está bueno decirlo porque la idea sería esa, sacar ese septo que tiene ahí el medio. El arcuato, el unicornio, ¿sí? El bicorne, que sí tiene la indentación, acuérdense si viene con B larga, pero bueno, la B, ¿sí? Que hace como una B acá, ¿sí? El bicorne, ¿sí? Tiene esta B y el septado no la tiene. ¿Sí? Y el didelfo que está totalmente separado. Estos dos, recién dijimos que los podemos englobar en bicorpóreos, ¿sí? Bueno. ¿Cómo lo podemos estudiar? Con el examen ginecológico, el ginecólogo se puede dar cuenta que tiene algo que no está bien, dos vaginas, puede ver dos cuellos, ¿sí? Pero hasta ahí llega. Con imágenes podemos ver, con ecografía, lo primero que vamos a hacer, ¿sí? Pero fíjense lo que dice acá. Dice, con ecografía 2D, que es la que hacemos habitualmente, podemos sospechar solamente una malformación. Entonces, cuando informen, digan sospecha de, en todo caso, ¿sí? Porque el diagnóstico lo necesitamos hacer con un corte coronal, ¿sí? del útero, y en ecografía, en la simple, siempre tenemos un sagital y un axial, y nos falta el coronal, ¿sí? Como no tenemos ese corte, esa posibilidad, necesitamos hacer una ecografía 3D, que son unas ecografías que se hacen igual, con un transductor que es muy similar, nada más que tiene la capacidad de reconstruir la imagen y hacerme el corte en coronal, ¿sí? En la histerosalpingografía ya casi no se usa, pero ahí bueno, vemos las cavidades, solamente vemos cavidades, o sea, vamos a ver si hay dos cuernos, si un didelfo, lo vamos a ver bien, un unicornio capaz, pero bueno, solamente vemos cavidad, no vemos el resto, no vemos indentaciones, ¿sí? Porque estamos viendo lo de adentro. Y la resonancia, bueno, nos va a servir para una evaluación, sí, ya cuando el plano coronario que necesitamos y todo. Y quirúrgicos, bueno, antes se hacía así, de hecho, y era histeroscopía para ver la cavidad y laparoscopía para verlo por afuera. Hagamos ahora una resonancia, por favor, primero. Claro, y ahora que no, la histerosalpingo ya casi no se usa. Sigue llegando algunas, sí, sigue llegando algunas. A rezo, me han llevado a rezo por malformación meridiana con histerosalpingo, que informa que todo el contraste se va para un lado, que se va para el otro, entonces empiezan a sospechar esas cosas. Bueno, a ver si aprendimos algo. Eh, bien, ¿qué estudio es este primero? ¿Qué estamos viendo? Una eco 3D, un corte coronal, ¿sí? La reconstrucción coronal de una eco 3D. La pensaron un poquito, dijeron, ¿qué es esto? La C-bicorne, puede ser. ¿Qué dije? B. Entonces, ¿te acordás la indentación? El bicorne tenía una indentación, ¿sí? Una B en el miometrio, ¿sí? Y el C, fíjate, está liso, ¿sí? Claro, lo que estamos viendo acá es, claro, este va a ser un septado, ¿sí? Este va a ser uno incompleto y este va a ser uno completo, el D, ¿sí?
El E tiene esta indentación, entonces ya puedo decir bebé, bicorne, ¿sí? Que parece un corazón, ¿sí? Los bicornes hacen ese aspecto en corazón, es cierto. Y está como que no entraba todo esto en la pantalla, ¿sí? Pero fíjense que están bastante separadas, ¿sí? Es un didelfo o un bicorpóreo completo, ¿sí? Y el último, el G, un unicornio. Perfecto. Y era que cantó. ¿Y qué será? Arcuato, ¿no? Un arcuato parece, sí, parece un arcuato. Está como bien amplia así la cavidad en el fondo, ¿no? Que es normal, como dijimos recién. Bueno, y acá unos equivalentes en resonancia, un poquito más de lo mismo. El primero de acá, un unicornio, perfecto. Todo esto de acá abajo, ¿qué es? Está en el cuello eso. Son todos Nabot, una cantidad tremenda de Nabot tiene por ahí, ¿sí? Este de acá, ¿tiene indentación o no tiene indentación? Tiene, entonces, bicorne, ¿no? O bicorpóreo. Este de acá, este no se ve muy bien acá en este corte porque no se puede en resonancia como hacer un MIP de resonancia. Miren más bien este de acá arriba, ¿qué les parece? Un septado, fíjense el fondo, ¿sí? Miren el fondo. Para que sea didelfo, tiene que estar en el bicorpóreo, tiene que tener la B, ¿sí? El fondo lo tengo liso, ¿sí? Pero ¿qué tiene? Llega hasta acá el fondo el tabique este, ¿no? Entonces, completo, un septado completo. Le agregamos chito. Este de acá, incompleto, un septado incompleto. ¿Y este último? Era dentro de los dismórficos, ¿sí? Bueno, ¿viste? Ya saben más información. Bueno. Patología estructural del cuerpo uterino, vamos a ver lo más frecuente que vemos siempre, los miomas, núcleos miomatosos. Tenemos esta clasificación de la FIGO, que nos dice del 0 al 7, al 8, no sé, hay algunas llegan un poquito menos, depende si hay una más vieja o no. Y nos localiza los miomas, depende si están adentro de la cavidad uterina, ¿sí? Que sería el 0, ¿sí? En este caso, ¿sí? Totalmente adentro, con un pequeño pedículo. El 1 ya lo va metiendo dentro del miometrio, ¿sí? Pero te dice que la mayor parte está dentro de la cavidad todavía, ¿sí? Entonces, más del 50% está dentro de la cavidad. El 2 todavía está metiéndose un poquito en la cavidad, pero la mayoría está del lado del miometrio, ¿no? El 3 toca la cavidad endometrial. Es muy finito todo esto y es muy difícil de verlo capaz con ecografía común a todas esas diferencias. Todo lo que es submucoso lo vamos a ver mejor. ¿Con qué estudio se les ocurre? ¿Con qué estudio vemos mejor la cavidad? Una reso siempre va a ser mejor. Una histerosono, claro. Si la histerosono instilamos líquido adentro de la cavidad endometrial, entonces separamos las hojas endometriales y ahí queda bien descubierto, incluso para mí mejor que la resonancia, nos va a dejar ver qué es lo que verdaderamente está improntando en la cavidad endometrial y qué no, ¿sí? En la histerosono, si no lo vemos ahí, lo más probable es que no esté tocando y la resonancia los cortes de resonancia son mucho más gruesos, si no es de alta, o sea, para mí le tengo más fe a la histerosono para un submucoso. Hace la doctora Iglesias y la hemos asistido, sí, parece que muchos de nosotros. Están muy buenos los estudios de eso, la verdad. Están Porque se ve muy bien y lo interesantes. hace con él. Y es de algo de consultorio, de rutina, no hace falta anestesia, nada, o sea, está bueno. Claro, para fertilidad. Todo lo que es submucoso son los que son importantes porque nos van a dar clínica, ¿sí? Porque son los que nos pueden dar sangrados, viene la paciente a la guardia por sangrado, eh, y porque nos van a dificultar la implantación, por eso son los que tienen implicancia en la fertilidad. Los submucosos que se sacan antes de hacer un tratamiento de fertilidad. El 4 es el que está totalmente embebido en el espesor miometrial, ¿sí? El 5 ya nos empezamos a asomar hacia afuera, ¿sí? Para la cavidad peritoneal, ¿sí? Pero un poco nomás, menos del 50%. El 6 es el que está más del 50% por fuera, ¿sí? El 7 en esta clasificación también es el que está totalmente por fuera, pero tiene también un pedículo, ¿sí? Asociado.
El 8 son todos los otros, ¿sí? Pueden ser los que son, dice, extrauterinos, los de cervicales, los parasitarios y los ligamentarios. Son otros miomas que tienen todas las características de mioma, pero están en otra localización. Y el 2,5. Y el 2,5 Es un mioma que está intramural, que toca todo. toca miometrio, toca serosa y endometrio. Claro. ¿Sí? Entonces se la clasifica. Vienen de tamaño de 9 centímetros. Que la mayoría son, decís vos. No, y la mayoría, o al menos los que vienen de guardia, tienen tamaño muy importante y ya terminan abarcando. Creo que los subserosos son grandes, ¿sí? Y son solo subserosos. Y muchas veces son intramurales nada más, ¿sí? A veces cuando son muy grandes cuesta ver los límites, eso es lo que nos pasa. ¿Son frecuentes? Sí, son frecuentes, pero no son la mayoría, para mí, de los miomas, los 2,5. ¿Sí? Esto es lo mismo que vimos recién, graficado. Bueno, vamos acá con algunos ejemplos. Vemos la ecografía, el corte longitudinal, y ahí ya tenemos varias cosas que están medidas. Este es el cervix, cuerpo uterino, ¿sí? Fíjense cómo la cavidad, como un poquito se quiere distender. Este es otro diferente, este es otro diferente. Son núcleos miomatosos, ¿sí? ¿Qué características me pueden decir? Así como que vean acá en estas imágenes de cómo lo vemos en ecografías. Como para... Tienen sombra. ¿Cómo es la sombra esa? No está completa esa sombra. ¿Dónde está la sombra esa? Yo acá atrás no veo toda sombra. Acá tampoco no veo toda sombra. La veo en los bordes, sobre todo. Sí, es una sombra de borde. Y es importante eso, ¿sí? ¿Alguna otra cosa de la ecogenicidad? Están heterogéneos estos, ¿sí? Es lo clásico, no, esto no sería lo clásico, esto es un poco más clásico, ¿sí? Es un poco más hipoecoico, ¿sí? Lo más habitual es encontrar los hipoecoicos, ¿sí? Pueden estar como parcialmente clasificados. Pueden estar parcialmente clasificados, pero la sombra esa que dijimos recién no es por clasificación, es por sólido, por sólidos, ¿sí? Bueno, y este de acá, por ejemplo, si lo tuviéramos que describir, ¿dónde lo localizaríamos? Más o menos. Es difícil, en el dinámico hay que verlo bien, pero este de acá arriba, ¿dónde lo podríamos poner? Lo que no, arriba contacta con el endometrio. ¿Eso es endometrio? ¿Acá? No. El endometrio pareciera estar desplazado por acá abajo, ¿sí? Y acá, bueno, algo sí está pasando. Pero la mayoría, ¿dónde está? Parece como que la mayoría está intramural. Pero tiene un compromiso también de la cavidad endometrial, ¿no? Entonces, un 2, ¿sí? Para mí, vamos, por ahí está. ¿Sí? Un 3. Lo que pasa es que ahí tienes que ver la relación con el endometrio, si lo empuja o si Claro, sale de ahí. O sea, no es que sale de ahí, pero si está que metido está ahí metido dentro de la ¿sí? cavidad. Hay que ver eso. Yo acá no estoy viendo el borde anterior del endometrio, ¿sí? Si lo viera del todo, ¿sí? Digo que está totalmente desplazado. Y habría que verlo bien en el dinámico, pero bueno, es difícil. No es tan fácil como el diagrama que vimos recién. Por eso, para esto les traigo esto, ¿sí? Este de acá afuera parece que viene como por acá, ¿no? El borde Sí, uterino. pero no veo el endometrio. El endometrio debería estar más o Ahí, menos pero por acá. posicionado, sí. Está lejos. Más intramural, mucho más intramural, y en todo caso un poquito subseroso le podemos dar, pero parece bastante intramural, te diría, ¿sí? Este, en cambio, no nos ubicamos bien dónde está localizado, pero sí vemos que el borde del útero viene por acá, que esto sobresale, ¿sí? Y que acá vuelve el borde del útero. Yo no sé si no es cervix esto que estamos viendo.
Este sí tiene más componentes subcerosos, ¿sí? No es subceroso puro, pero tiene más componentes subcerosos. Entonces, bueno, es difícil. En ecografía, entonces, lo más común es que lo veamos hipoecoicos a los miomas clásicos. Y pongo esto porque existen las degeneraciones miomatosas. Mientras más grandes son, más se pueden degenerar en el interior. Las degeneraciones pueden ir por el lado del líquido, por el lado del calcio, por el lado de la grasa. Las tres cosas se ven totalmente diferentes. De sangre en las embarazadas también. Entonces, todo eso le puede cambiar la ecogenicidad, ¿sí? La sombra, como dijimos recién, sobre todo sombra de borde por ser sólido, ¿sí? Bien definidos, yo lo puedo medir desde dónde hasta dónde va y no me da dudas de hasta dónde llega, ¿sí? Ya las ves. Y el Doppler, si le pongo un Doppler con una escala bien bajita, menor a 10 en el común, ¿sí? O un Power Angio, lo que va a predominar es el Doppler periférico, ¿sí? Como si estuviera como capaz comprimiendo, desplazando los vasos propios del útero, ¿sí? Y los deja todos en el borde, pero puede tener Doppler adentro, en general menos, intralesional puede haber, ¿sí? Pero lo que va a predominar va a ser el Doppler en la periferia. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Se preguntaron algo en el chat. Sí, alguien escribió. Sería como el Nassens, Ah, capaz. el El 8, que dije que era el 8, digo yo. el que dijimos en la FIGO, clasificación, el Nassen entraría dentro del 8, si esa era la pregunta, digo. Porque está en los cervicales, en los extrauterinos, sí. Listo. Decirle a Randy que venga para acá. Bueno, este otro de acá, ¿qué les parece? Vamos a ver. Este es el cuello, este es el cuerpo uterino. Está bien el endometrio, ¿no? Parece que está dentro de la cavidad, ¿sí? Fíjense los bordes del endometrio, que es lo más ecogénico, como que acá parece que se abre como un triangulito, ¿sí? Eso nos da la pauta de que está dividiendo las dos hojas endometriales, ¿sí? Y está bien adentro de la cavidad. Y hay otro. Y había otro, sí, había otro. A ver, A ver dónde está el otro. Tiene un día libre el que adivina. vamos. Se tiraban todos. Ni así. ¿Ahí dónde? ¿Ahí dónde? ¿Clasificación? ¿Dónde? Pues, ajá, a ver. No sé, ¿eh? No sé si está bien igual. A ver. Ah, ahí está. Ahí abajo. ¿Lo ven? Ese. Está por acá. Sí, ¿sí? estoy bien. Ah, ok. No, para nada, porque lo dijeron a la mitad, no lo clasificaron ni nada, así que perdieron. Era mural. Creo que tiene un componente, miren ahí. Miren ahí en ese cuarto. Hay un Ya dijeron mal, así que. subceroso, ¿no? O sea, está medio mitad y mitad y entre intramural con un poco de componente subceroso. Bueno, muy bien, vamos. El chat. Listo, a nivel del cervix puede ser. Supongo que. No, Y no viene, no vale. no, del de recién, no, era cara posterior, me parece, ¿no? Sí. Qué barbaridad. Bueno, acá hay dos más, ¿sí? Sí. Fíjense que nos favorecía que tenía líquido dentro de la cavidad uterina, ¿sí? Y vemos cómo eran con una impronta significativa a nivel de la cavidad uterina, pero como que mantienen un poquito de conexión con el miometrio, ¿no? Ya había dos. Fíjense la sombra de borde. Y creo que acá les puse videito de lo mismo. Tremendo. Uno acá. Para poner un día ahí, imposible. No. Tiene buen componente miometrial, ¿eh? No está totalmente metido en la cavidad. No lo puedo volver para atrás. Dios. Ven que tiene ahí
menos del 50%, pero lo tienen, ¿sí? Vamos. Ay, no Esos puedo chiquitos son. subirlo esto. ¿Qué querés subir? Ampliar. Bueno, acá les traigo algunos más, ¿sí? Acá tenemos algunos intramurales, mínima impronta subserosa, bien hipoecoicos, esto es lo clásico, bien negritos acá en ecografía. Y acá uno que me dio muchísimas dudas, ¿sí? Este es un corte como medio axial, esta es la cavidad endometrial, ¿sí? Esto más ecogénico, la zona de transición acá al costado, y tenía esto de acá, que no sé, Diagnóstico diferencial con esto. claro, ¿qué tenemos que pensar? Esto lo vimos el viernes, ¿eh? Así que vamos. Les tiré una pista ahí. ¿Qué más vimos? Chat, diagnóstico diferencial de mioma ahí cerca de la cavidad. No. Bueno, ¿Qué? Dale. son los ovarios. Todo ahí, chat. A ver quién escribió en el chat. Pólipos, Hey, bajito, muy bien. muy bien. Diagnóstico diferencial, ese mioma en particular con pólipos, ¿sí? ¿Por qué? Ahora la pregunta es ¿por qué? Seguramente Mati lo va a explicar. Ahora los vamos a ver, pero sí, sería porque este nos da duda porque es ecogénico este, no es hipoecoico como los anteriores, ¿sí? Y porque estamos muy cerca de la cavidad. Miren bien atentos a este video, ¿sí? Para que vean bien que hay algo acá, pero que aparte de la sombra, ¿sí? Da la sensación, o a mí me da la sensación, ahora les voy a mostrar otras cosas, de que está en el miometrio anterior, que está como encima de la cavidad endometrial, ¿sí? Si fuera una cosa que está dentro de la cavidad, me tendría que separar las hojas endometriales, ¿sí? Pero, ¿cuál sería la diferencia del pólipo y el mioma histológicamente? Ahora vamos a ver pólipos, ¿sí? Ahí pasamos enseguida al pólipo. El mismo paciente justo tenía una resonancia de columna y se llegaba a ver. Fíjense cómo veíamos los miomitas chiquititos que estaban ahí en intramurales y este que estaba acá, muy cerquita de la cavidad endometrial, con la misma señal que el resto de los miomas chiquitos. No me queda otra que pensar que era un mioma, a pesar de que no era hipoecoico, ¿sí? Entonces, no se cierren con que, es hiperecogénico, es un pólipo, y es hipoecoico y es un mioma. Miremos todas las otras cosas. La sombra de borde, el dinámico, hagan video, ¿sí? Bien. Y acá les muestro cómo se ve algunos por resonancia. Fíjense la cavidad endometrial ocupada por todo este material súper heterogéneo, que parece como plegado sobre sí mismo en realidad, pero es algo que era sólido, ¿sí? Y que empezó a tener estos signos de degeneración interna que dijimos antes, ¿sí? Que en este caso era líquida, ¿sí? Entonces tiene partes líquidas en el interior, pero fíjense que la parte sólida es bien oscura en T2 como el miometrio. Yo lo comparo acá con el miometrio, es muy similar. Y esto es un post contraste y fíjense que pinta muy igual el miometrio con respecto a lo que sería el mioma que está dentro de la cavidad, ¿sí? También sería un submucoso puro, ¿sí? Entonces en resonancia los vamos a ver hipointensos en T2 a los clásicos, ¿sí? Esto es el mismo de recién, tiene todo ese realce igual al miometrio en el interior de la cavidad. El realce posgado es similar al miometrio, tiene las estrías líquidas que son hiperintensas en T2 por degeneración, y en la difusión los miomas tranquilamente pueden ser positivas porque son hipercelulares, ¿sí? Ya hilando más fino, veremos después si esa difusión es demasiado patológica o no. Y esta es otra para mostrarles. Acá atentos al sagital, se van a dar más cuenta, ¿sí? Un útero polimiomatoso, ¿sí? Por todos lados, lleno de miomas. Todos hipointensos, bien negritos en T2. Tenemos acá uno
bien intramural, ¿sí? Porque me está como desplazando como la pared para un lado, pero parece como que está todo adentro, ¿no? Como que está dentro del espesor miometrial. Este de acá adentro, está dentro de la cavidad, me queda el líquido de la cavidad endometrial por fuera que me da la pauta de que está bien intracavitario, ¿sí? Bien submucoso. Y este sí ya tiene como una parte que está bien por fuera, entonces este va a ser dentro de los subserosos, ¿no? Todos bien hipointensos en T2, clásicos, como dijimos antes, ¿sí? Vamos con los pólipos. Ahora ahí les puse un cuadrito, me parece. Bueno, fíjense esto, cómo cambia acá. Tenemos esta la visión global del útero. Y adentro de la cavidad, una imagen que es más ecogénica en este caso, ¿sí? Y fíjense cómo acá dejo de tener la sombra de borde que tenía antes, ¿sí? Entonces, tengo una cavidad ecogénica con respecto al miometrio en general, ¿sí? Y de la misma ecogenicidad a veces que el endometrio. El endometrio acá es esta capa súper finita que vemos acá, que está desdoblada por el líquido, ¿sí? Lo podemos delimitar, ¿sí? Acá me juego en contra para lo que les estaba diciendo, que tengo la cicatriz cesárea, ¿sí? Y esto es lo que me está dando la sombra acá. No es de la lesión, por eso les puse la primera foto acá para que vean, ¿sí? Esto es con la evaluación al Doppler. Vemos una pequeña captación como un hilito vascular, que es como un pedículo que suele tener y que nos da la pauta de dónde viene. El pólipo en ecografía son más ecogénicos, ¿sí? Como dijimos recién, no tienen la sombra de borde, son endocavitarios, ¿sí? Nos despegan las dos bocas endometriales y en el Doppler puede tener este pedículo vascular que nos dice, ¿viene de la pared anterior o viene de la pared posterior? De algún lado tiene que venir, ¿sí? Y en resonancia son muy difíciles de ver, en realidad, no de ver, de caracterizar los pólipos, en realidad, porque no cumplen tanto con los criterios como el resto de las cosas. Yo les puedo decir que lo habitual es esto, es que tengan una señal más alta que los miomas, o sea, que sean más claritos en T2, ¿sí? Pero he visto pólipos que son oscuros en T2. Algunos pólipos se calcifican un poco, algunos pólipos son muy grandes. Eh, el realce va a ser en general mayor en este caso que la captación del miometrio, ¿sí? Porque es algo bien vascular, ¿sí? O en todo caso va a tener como un área muy focal de mucha vascularización, que es el pedículo ese vascular que veíamos en la ecografía. Este es el corte axial y fíjense el ávido realce que tiene todo esto, que era el pólipo este gigante, ¿sí? Los pólipos que pueden llegar son chiquitísimos como los que vimos al principio en ecografía. Pero bueno, fíjense este como que sería un pólipo que está como protruyendo, ¿sí? O prolapsando a través del canal cervical. Eh, Acá vemos otros pólipos, ¿qué es? Este de acá. Pólipos, si estamos viendo pólipos. No. Vale. Este es un pólipo, este tiene el pedículo, es ecogénico, y este, un mioma, claro. Este es hipoecoico, este está en el miometrio, ¿sí? Es lo que vimos recién, no se olviden lo que acabamos de ver, por favor, ¿sí? Entonces, las pacientes tienen todo en general, ¿sí? No tienen una sola cosa, vienen Gaseosa, y confuso. Yo les traje pacientes reales. Yo lo había puesto, me parecía. El pólipo es una hiperplasia. Me parecía que lo había puesto en alguna. Lo pusiste ahí atrás. Es Ok. tejido endometrial que tiene un crecimiento excesivo, tiene tejido conectivo, por eso se forma, y el vaso sanguíneo, que es el vaso nutricio, tiene otros vasos. Y en cambio el pólipo, Claro, sí. en cambio el endometrio, no, es tejido muscular, tejido conectivo, El miometrio. el mioma, digo. Entonces, es distinto. Esa es la histología, digamos. Pero bueno, por imágenes por ahí se puede confundir. Les muestro esto de la adenomiosis, que ya lo nombraron antes. Lo vamos a ver en ecografía. Como un útero heterogéneo, difuso, que no vemos nada, que nos cuesta ver, que algo no está bien. Y tenemos que empezar a pensar cómo se ve la adenomiosis para ver si es solamente que no estoy viendo nada por otras cuestiones o porque realmente está muy heterogéneo ese miometrio, ¿sí? Lo característico va a ser este artefacto, así como en cola de cometa. Fíjense que hay como muchas líneas, como sombras, que se alternan con
áreas como de refuerzo, ¿sí? Áreas de refuerzo alternadas con áreas de sombra acústica posterior. Y eso se debe que son muchos quistes muy chiquitos y el artefacto ecográfico del quiste es el refuerzo posterior. Entonces, entre refuerzo y refuerzo me queda una sombra muchas veces, ¿sí? Así lo vemos por resonancia, múltiples quistes. ¿Y a dónde están esos quistes que vimos al principio? ¿Dónde están ubicados? La zona Z. En la zona de unión, en el miometrio interno, que en esta paciente particularmente, miren el espesor que tiene de miometrio interno, ¿sí? Es muchísimo más grande que todas las primeras que vimos. Entonces está aumentado el espesor del miometrio interno, tiene las imágenes quísticas, ¿sí? Puede tener otras características. Esta es la misma paciente que, fíjense cómo podemos ver hasta en ecografía estos quistes, ¿sí? Subendometriales, a veces más grandes, entonces vemos el quiste y no solo el artefacto, ¿sí? Y fíjense, esta es otra paciente. ¿Qué le llama la atención de este sagital? ¿Qué tiene? No, El no cuerpo sé. uterino que El tiene. cuerpo, esto es todo el útero, ¿sí? Sí. A ver si no hay Claro, algo. es un mioma es. ¿Esto de acá? Desplaza. Ese sí no hay algo, Y no está desplazando el colon. Pero, No, el útero, vamos con el útero. Ah, No se preocupe. Dame el signo de interrogación. Yo acá les medí cosas, ¿sí? Que son bien intensas en T2. ¿Qué son esas? Endometriosis. No, no, es un mioma. miomas. Sí, Son miomas, ¿sí? Lo que está bien medido, bien delimitado, bien hipointenso en T2 son miomas, ¿sí? Esto de acá arriba no está medido porque no lo puedo medir del todo bien, porque es toda la cara uterina lo que está ahí como alterado de señal, ¿sí? Y porque ahí en ese espesor, ¿sí? Tengo estas imágenes adentro, ¿sí? Esto es adenomiosis, ¿sí? Me va a simular un mioma, ¿sí? Pero yo ya sé cuáles son las características del mioma y no era re fácil de medir el mioma. Sé dónde empieza y sé dónde termina. Esto no, es difuso, ¿sí? Y en general es de la cara posterior. Acá les muestro otro caso súper exagerado, ¿sí? Fíjense cómo toda esta cara miometrial está alterada de señal con múltiples imágenes quísticas y tiene a su vez otra cosa que vimos en la clase pasada, una imagen parauterina con una señal líquida pero no tan líquida y que acá lo vemos bien hiperintenso en T1. ¿Qué es esto? Tiene que ser fuerte el examen, ¿eh? ¿Te la toma? No. Otra vez. Puede ser más de vuelta. Sí. Ese Claro que bien lo de- interesante. Puede ser como en los ovarios que están los dos atrás y uno tiene como Este de acá, Está bien. ¿Y qué este de tiene el acá, ovario? tiene una imagen, quiste o No, un pólipo que de cualquier endometriosis. un endometrioma, ¿sí? Una imagen de señal casi líquida ante 2, pero es un líquido sucio, y acá en el T1, sin contraste, brilla un montón, es bien hiperintenso, es sangre, ¿sí? La adenomiosis se asocia con endometriosis, ¿sí? Cuando vean adenomiosis, piensen en endometriosis y busquen lo otro. Esto es un poquito lo que dijimos recién, características de adenomiosis, asimetría de las caras miometriales, tengo una cara más gruesa que la otra, o de la zona de unión, ¿sí? La zona de unión puede estar solamente aumentada, ¿sí? Más de 12, hay un valor por ahí, más que nada para resonancia. Las imágenes microquísticas, tanto en eco como en reso, como las vimos recién. Los bordes de la adenomiosis mal definidos, ¿sí? No veo bien de dónde empieza, dónde termina. En resonancia, un poco lo mismo. La señal no va a ser tan negra como la del mioma, ¿sí? Es una señal alterada de la señal, pero no tan oscura, ¿sí? El Doppler puede ser, en este caso, intralesional. En el mioma, ¿cómo era? El Doppler. Periférico. Y acá, intralesional, ¿sí? Varios foquitos adentro, ¿sí? Y asociación con endometriosis, ¿sí? Que de hecho se la llama también a la adenomiosis endometriosis interna. Y muy poquito de esto, en el cervix también podemos tener la misma patología que vimos antes. Existen los pólipos a nivel del cuello, pólipos cervicales, ¿sí? Las mismas características, ecogénicos con el vaso nutricio, ¿sí? Difíciles de ver a menos que tengan justo un moco la cavidad. Sí, muy difíciles de ver. Y este es uno que mandó hace un tiempo Agus Bergalini en el grupo que tuvo la eco, que yo lo hice con él y después llegó a Rezo, así que ahí lo confirmamos, ¿sí?
para mostrarles que, miren cómo se ve esto en resonancia, ¿sí? En ecografía, este es el miometrio, ¿sí? Esto es miometrio, ¿sí? Esto es fondo del útero, ¿sí? Y esto está a nivel del cuello, ¿sí? Está abierto, hay una lesión que abre el cuello uterino. Pero la ecogenicidad es hipoecoica, ¿no? Por lo menos, con respecto al miometrio. Bueno, en ecografía compramos, digamos, una estructura miomatosa, ¿no? Pero miren cómo se ven en resonancia, ¿sí? Ya se me van todas estas cositas que vimos recién, de que el mioma es siempre oscuro entre dos, ¿sí? De que, pero sí tenemos... Pólipo, digamos. Es un mioma nascens esto, ¿sí? Entonces, está adherido a nivel con un pedículo, ¿sí? Al fondo de la cavidad uterina, pero está protruyendo, prolapsando a través del canal cervical. Después, con las otras características de resonancia, las mantiene, va a realzar bastante, igual al miometrio, pero es un mioma que no se comporta como los clásicos, ¿sí? Así que bueno, ahí está en nosotros en ver todo el conjunto de datos, a ver cómo lo entendemos, ¿sí? Es muy grande ese pedículo para ser un pólipo solo, ¿sí? Por eso tiene más pinta también de mioma nascens, ¿sí? Más compatible. Bueno, y dejamos por acá, ¿sí? Bueno, Bueno, chicos, preguntas, dudas. dudas.